Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Harold Mosquera, soy estudiante de Derecho de la Universidad del SINU. En mi materia de Derecho Integracional, que me la da el doctor Alonso Cortina, les vengo a hacer una video justificación donde explico cada uno de los puntos que desarrollamos en el índice con el material que el doctor nos dejó en la clase. Para comenzar, hablaré de la Paz de Westfalia. La Paz de Westfalia dio fin a la Guerra de los 30 años, la cual había asolado Europa y también creó el primer sistema internacional. Además de esto, abogó por una secularización de la política y edificó el primer paso hacia una destrucción de la sociedad corporativa. La Paz de Westfalia deja algo muy importante que son sus tratados. Los tratados de Westfalia básicamente definen esos principios de la soberanía nacional, convirtiéndose en la constitución del nuevo sistema del Estado de Europa. También surge lo que son los tratados de paz de Osnabrück y Münster, que se refieren a dos tratados entre Münster y Osnabrück, negociados durante 4 años. Estos tratados fueron un ejemplo muy clave en la historia moderna de Europa, en la que la paz se acordó a través de negociaciones diplomáticas, mas no a la fuerza. Los tratados se convirtieron en un pilar de derecho internacional, haciendo que las relaciones duren mucho más de lo que duraban antes de estos tratados. Dentro de los tratados multilaterales modernos están el desarrollo del derecho internacional. Y como desarrollo de derecho internacional tenemos desde la perspectiva de este mismo derecho que Westfalia creó las primeras bases de un sistema de Estado fundamentado en la soberanía, la territorialidad, la igualdad jurídica entre los estados y las doctrinas que no intervienen en asuntos internos de un Estado soberano. Además, surgen ciertos principios, como por ejemplo el principio de la libertad religiosa, que es en el que cada estado adopta como propia y oficial la religión que tenía en aquel momento y la religión que ellos quisieran, lo cual era visto como una concepción católica a los nuevos cismas que como origen político habían roto a Europa. Esto trajo ciertas consecuencias jurídicas. Esas consecuencias fue la aceptación de principios de soberanía territorial y cierto principio de no injerencia en asuntos internos. Dentro de la práctica, por ejemplo, ocurrió que aumentó la autonomía en los estados sacros. Las cosas fueron algo diferentes y el resultado muy desigual para los diferentes estados. Algunos estados pequeños fueron absorbidos por Francia, acabaron perdiendo su identidad, asimilados por la cultura mayoritaria y no dejaron de ser parte de ella. Perdón. El Papa no ejerció su poder temporalmente. Bueno, tras la paz de Westfalia, la religión dejó de ser esgrimida. A pesar de la disposición que intentaban una convivencia religiosa, la intransigencia obligó a la práctica a exiliarse a los que no adoptaban la del gobernante. Surge con esto la firma del Tratado de Westfalia, y con ella la creación de organizaciones internacionales para cooperar en asuntos especiales. Corte Permanente de Arbitraje. Bueno, aquí en este organismo internacional de los Países Bajos, cuya finalidad consiste en la resolución de controversias internacionales, y esto era mediante una jurisdicción arbitral que facilitó a los estados un recurso de arbitraje. Surgen también los tratados de Versalles, que fueron tratados de paz que se firmaron en la ciudad de Versalles al final de la Primera Guerra Mundial por más de 50 países. Este tratado terminó oficialmente con el estado de guerra entre la Alemania del Segundo Reich y los aliados de la Primera Guerra Mundial. Un punto muy importante dentro de esta materia es los derechos humanos en los procesos de integración.
Básicamente, los procesos de integración pueden comprender ámbitos de acción que repercutan en la vigencia de los derechos humanos, ciertamente en los países que se encuentren involucrados. Además, su incidencia en estos derechos resulta notoria en campos como el laboral, el ambiental, en fin. Pero va más allá y comprende los efectos sociales de las garantías establecidas. Ahora bien, dentro del derecho comunitario se caracteriza por su alcance integracional, lo cual no se limita a determinados sectores productivos, sino que pretende vincular globalmente las economías de los países miembros y en ocasiones trasciende a la esfera de lo social y lo político. Surge cierta irrupción de los derechos humanos dentro de estos procesos de integración. Aquí, la finalidad económica de los tratados que establecieron las comunidades europeas y el Acuerdo de Cartagena dictaba mucho del objetivo de garantizar los derechos humanos. Dentro de las convenciones internacionales sobre los derechos humanos, que paralelamente estaban gestándose en Europa y América, de ahí que por muchos años la temática de los derechos humanos lucieran ajena a estos procesos de integración. Bueno, las razones y las consecuencias de esta irrupción, yo diría que la principal razón que explica la irrupción de estos derechos humanos en los procesos de integración se liga a la propia significación de su historia y filosofía de los mismos derechos. Como ya apunté, la integración comunitaria implica la atribución de competencias estatales a instancias supranacionales, las cuales pasan a ostentar potestades que pueden incidir en el disfrute de los derechos fundamentales de la persona. El papel de los derechos humanos en el proceso de integración básicamente son diversas las funciones que los derechos humanos desempeñaban dentro de estos mismos procesos, ya que, más adelante examinaremos cómo se reflejan estas dimensiones en la integración europea y en la integración andina, como fundamentos o bases del proceso. La unión se basa en dos principios de libertad democrática respecto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales y el Estado de Derecho, principios que son comunes a los Estados miembros. Como principio cuya preservación permite la incorporación o mantenimiento de un Estado en el acuerdo de integración. Básicamente, los valores que deben ser promovidos en la comunidad andina son el protocolo adicional a los acuerdos de Cartagena con el compromiso de la comunidad andina por la democracia. Por ejemplo, aquí se señala que la comunidad procurará incorporar una cláusula democrática en los acuerdos que suscriba con terceros. Estos son los valores. Dentro de las exigencias que deben ser respetadas por los órganos y el ordenamiento comunitario. Uno de los aspectos capitales de la penetración de los derechos humanos en estos procesos de integración bajo estudio estriba en su condición de límite o barrera respecto del ejercicio de la competencia de las instituciones comunitarias y de la actuación estatal enmarcada en el derecho comunitario. Es aquí donde mejor se aprecia la virtualidad jurídica de estos derechos en el sistema de integración. Surge una obligación de respeto de los derechos humanos en estos mismos procesos de integración. Por ejemplo, en la Unión Europea. Dentro de la Unión Europea, la obligación sale a la luz de la experiencia europea y además resulta indiscutible que los sistemas de integración cumplan un papel relevante en el aseguramiento de estos respetos a los derechos humanos. No se pretende suplantar a los órganos encargados de la protección internacional de los derechos humanos. Por ejemplo, dentro de la comunidad andina surgen ciertos fundamentos para un desarrollo jurisprudencial. En lo que atañe a esta misma, no ha existido un desarrollo comparable en la protección de los derechos humanos. Ello causa no tanto la ausencia de las bases normativas sólidas, con las que tampoco se contaba en la integración europea. Fundamentos para un desarrollo jurisprudencial. Bueno, significación de la Carta Andina para la promoción y protección de los derechos humanos.
La Carta Andina para la promoción y protección de estos derechos en el ámbito de la comunidad merece un comentario especial para la promoción y protección de los mismos derechos humanos, como posible cauce introductor de los derechos humanos en el derecho comunitario. La coordinación entre la protección andina y la protección interamericana o universal de los derechos humanos. Bueno, la coordinación entre la protección andina y la protección interamericana o universal de los derechos humanos, aquí surge un interrogante y estuvo presente en las discusiones que precedieron a la aprobación de la Carta Andina en los Derechos Humanos. Fue la de la forma de compatibilizar una eventual protección de estos derechos dentro del sistema andino de integración con la tutela ofrecida por los sistemas interamericanos y universal de derechos humanos, en los cuales los países andinos se encuentran inmersos. La protección de los derechos humanos por ombudsman o defensor del pueblo andino. Bueno, otro conducto para la introducción de la defensa de los derechos humanos dentro del proceso andino de integración es la creación de la institución de ombudsman, defensor del pueblo andino o comunitario. En la Unión Europea, su instauración ha contribuido a acercar al ciudadano a la institucionalidad comunitaria y ha propiciado una mayor transparencia en la gestión administrativa. Ya señalamos que en el ámbito europeo las atribuciones del defensor del pueblo se centran en el aseguramiento de una buena administración. Como conclusión y recomendaciones a todo lo anteriormente expuesto, pues concluimos que estamos presenciando el desarrollo de un orden plural y complementario en la tutela de los derechos humanos, porque a la instancia nacional y a los organismos internacionales especializados en la protección de los derechos humanos hoy se suman órganos jurisprudenciales como el Tribunal de la Justicia de la Unión Europea y tal vez Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Con esto termino mi intervención dentro de los derechos humanos en estos procesos de integración. Espero que sea de agrado mi presentación. Muchísimas gracias.